formación permanente del 22 del 6 con el módulo 8, que va a ser el Padre Nuestro. Vamos a empezar el módulo de hoy. Dándole la bienvenida a Julio Luna, que nos va a acompañar. Y bueno, tenemos ya algunos asistentes que han ido ingresando, así que vamos a empezar con la oración del encuentro y ya con la formación en sí. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a ponernos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, le vamos a pedir a este Dios que es bueno, que es generoso, que nos conoce cada uno de nosotros, particularmente en el módulo de hoy que vamos a trabajar el Padre Nuestro, que nos dé la gracia de poder hacer vida, experiencia personal, es ser hijo de Dios. Así que le vamos a pedir a ese Espíritu Santo que viene a nuestro auxilio, que nos enseña a decir Abba, que nos enseña a decir Papá, rezando juntos todos, diciendo Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros y por nuestros hermanos. Bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Gracias. Perfecto. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Julio Luna. Se sumaron ahí Lili Payer y José. Así que bienvenidos también. Y José. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Julio Luna. Soy referente de Valientes en la renovación. Y bueno, hace tiempo que venimos caminando en esta corriente de gracia, formándonos, dejándonos nutrir, y bueno, y en esta oportunidad, acá Germán me pidió que compartiera con ustedes esta parte de la formación, que también no deja de ser un desafío para mí, así que lo hago con mucho gusto y con mucho cariño. Bien, el tema de hoy, como todos saben, es el Padre Nuestro, y lo vamos a ver desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Primero, para entender, vamos a tratar de definir qué es el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue publicado en 1997, pero fue algo que surgió cuando se celebraban los 20 años del Concilio Vaticano II. Juan Pablo II le pidieron, reunidos los obispos, reformular lo que es el catecismo. Y bueno, respondiendo a esa necesidad, se empezó a trabajar en este catecismo que se aprobó y se empezó a dar a luz a partir del año 1997. Pero siempre, a lo largo de la historia, siempre hemos tenido una formación desde los catecismos de la Iglesia Católica. Bien, el catecismo es un compendio, está dividido en partes, particularmente las 4 partes de este catecismo está dividido el credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración, ¿no? Y hoy específicamente vamos a hablar de lo que es la oración del Padre Nuestro. Cuando Germán me mandó los artículos, son del 2759 al 2865, son 106 artículos específicamente que hablan desarrollan, digamos, lo que es el Padre Nuestro. Yo digo, son un montón y no lo va a alcanzar ni 3 ni 4 horas, ¿no? Pero lo lindo que fue, a medida que uno vuelve a reencontrarse con el magisterio,
es ver la riqueza que tiene el catecismo, ¿no? Y particularmente en este sentido que hace hincapié al Padre Nuestro, a donde vamos a descubrir, vamos a ir viendo, compartiendo, porque la idea es que no solamente yo hable, sino que también ustedes puedan expresar su sentir, qué les dice el Padre Nuestro en algunos momentos, ir descubriendo qué nos quiere enseñar. ¿Bien? Y dice que el Padre Nuestro empieza, la lectura del Padre Nuestro es Lucas 1:4. Es el texto que se toma. Es cortito. Y dice, voy a leer desde la palabra, y dice así. Y sucedió que estando él orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos deje caer en la tentación. Qué lindo que la palabra empieza, enséñanos a orar. ¿Sí? Y esa es la gran diferencia. Si acá vamos a conocer una etapa distinta de este Jesús. Este Jesús que hemos visto a lo largo de la historia de la palabra, que viene haciendo milagros, curando enfermos, anunciando la buena noticia, eligiendo apóstoles, enviándolos. Sin embargo, en este primer versículo, por decirlo así, dice, enséñanos a orar. Y esto es lo que tenemos que descubrir del Padre Nuestro. Primero, a Jesús maestro de oración, ¿no? Ya no es que nos enseñan los discípulos, ni los enseñan los salmos, cómo se ora, sino específicamente quien nos enseña a orar es Jesús. Y este Jesús que, como maestro de oración, nos invita a ir descubriendo a lo largo del Padre Nuestro estas prácticas, ¿no? Dice, yo le voy a ir dando algunos números, pero en realidad es para que vayamos comparando y viendo cada uno, para que vayamos compartiendo, ¿no? Es decir, el Padre Nuestro si hay una característica, es cortito, pero tiene un montón de significados, ¿no? En una de las partes dice que es la oración de la iglesia. En el catecismo dice que es la oración de la iglesia. Imagínense la importancia que tenía esta oración, que antes a los que eran bautizados, que eran adultos, se le entregaba el Padre Nuestro. Es decir, no era que la primera oración que recibían después de ser bautizados era esta oración filial, la que recién podían decir una vez bautizados el Padre Nuestro. Y después cuando eran confirmados, eso lo pueden ver ahí en el 2767 en adelante, cuando eran confirmados se le entregaba el credo, ¿no? Es decir, como una actitud ya de fidelidad y de que podían orar
con esa oración que era propia de la iglesia. Pero la primera oración que recibían era el Padre Nuestro, ¿no? Dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, en el 2777, no decir esto de decir Padre, acá viene a hacer una revelación Jesús a este Dios que cuando Moisés estaba en la tierra sagrada, le decía, ¿qué le pregunta quién es este Dios? Y él le dice, el Dios es tu padre, el padre Abraham. Jesús viene a decir, este es mi padre, Dios es mi papá. Viene a darnos un sentido totalmente distinto de quién es Dios. Y también en esto de que es Padre, viene también para nosotros que somos de la renovación, decir, darle este nombre es alabarlo a Dios con lo que Dios es verdaderamente, papá, ¿no? Y también, cuando yo digo Padre, también en este decir, me tengo que borrar toda la imagen que yo tengo de lo que es un papá para mí. Porque no es al papá al que nosotros estamos acostumbrados. No es un papá que ha sido un papá castigador, un papá que nos ha puesto en penitencia, sino es un papá al modo Dios, que sabe que necesita cada uno de sus hijos, ¿no? Yo creo que por eso empieza con en esta oración diciendo Padre. Y acá está nuestra primera tarea, no decir, ¿cómo es mi imagen de este Dios papá? Es decir, ¿lo veo como papá yo a Dios? ¿O solamente me he quedado con la imagen de este Dios que es Espíritu Santo, que viene a mi auxilio? ¿O es Dios que viene a salvarnos, Jesucristo? Es decir, Dios me invita a que yo lo reconozca como papá, que tenga toda la confianza en Él. Es decir, es una mirada totalmente distinta de este Dios que es desconocido a un Dios que es papá, ¿no? Dice el catecismo, dice que nos invita, dice, este poder del Espíritu que nos introduce en la oración del Señor, se expresa en la liturgia de Oriente y de Occidente con las bellas palabras típicamente cristianas, parresía que viene del griego, viene una palabra compuesta, parre, de pam todo, y ría o reo, de decir, que es hablar sin miedo de lo que es Dios. Es decirle a Él lo que Él verdaderamente es Padre, ¿no? Dice más adelante, dice, antes de hacer nuestra esta primera exclamación de oración del Señor, conviene purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas que tenemos de Papa. Es decir, ¿por qué? Porque muchas veces nos pasa que
no los creemos dignos, hijo de Dios. Es decir, ¿cuántas veces no le pedimos porque creemos que no lo va a escuchar? ¿No? Sin embargo, nos invita a tener esta invocación poderosa. Puedo invocar a Dios como Padre porque Él no ha sido revelado por su Hijo Jesús. ¿No? Es decir, ¿alguien se acuerda de algún texto bíblico donde Jesús haga referencia al Padre? A ver si alguien se acuerda. Seguro, lo han escuchado un montón de veces. En el Evangelio de Juan. ¿Qué dice? A ver, ¿se acuerdan? Porque algo más o menos así, ¿no? O sea, de que el que me conoce a mí conocerá a mi Padre, ¿no? O sea, digamos, porque Él es Él es el que me ha enviado, dice la palabra, ¿no? O sea, digamos, en esto en el Evangelio de Juan está varias veces, digamos, nombrado la figura del Padre. Bien, gracias Lili. Sí. Igual que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Bien, gracias Silvana. A ver, hay un texto que hace específicamente en Gálatas, a ver si se acuerdan. El Espíritu nos hace decir Abba, papá, ¿no? Y hay otro texto bíblico que dice en Romanos 8:26, nosotros no sabemos orar y el Espíritu viene en nuestro auxilio, que nos hace decir Abba. ¿Mm? Y también dice que ese mismo Espíritu dice, por ejemplo, en Lucas 10, dice, en aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y solo has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Palabra de Dios. Qué bonito. Te alabamos, Señor. Es decir, Jesús nos revela quién es el Padre. Qué maestro que tenemos, ¿no? Es decir, miren, si nosotros solamente nos quedásemos con esa oración, decirle papá a Dios. Todos los días decirle, hola papá, acá está tu hijo. Hola papito bueno, vení a orar conmigo. Sí, qué hermoso que sería, ¿no? Yo, la verdad que a medida que iba leyendo, iba viendo, creo que en esta parte del catecismo, yo los invito a que después lo lean detalladamente, artículo por artículo, porque en realidad es como una continua oración de ir explicándonos con los textos bíblicos esta oración que Jesús nos enseñó. Miren qué lindo que dice, y después dice Padre, y lo siguiente es nuestro, ¿no? Dice en el 2186,
Este adjetivo dice, no expresa una posesión, sino una relación totalmente nueva con Dios. No es mi Padre, sino es Padre nuestro. Es decir, Dios no me pertenece a mí. No es solamente, por decirlo así, vieron que así, muchas veces por ahí los dice la gente, rezale a tu Dios. Vos que rezás, pedile a Dios que te escucha. Porque es Padre nuestro. No es mío y es de todo. Es decir, ¿por qué? Porque cuando nosotros podemos rezar y vamos a involucrar a toda la humanidad, al que lo conoce y al que no lo conoce. Qué bonito saber que cuando yo estoy diciendo Padre Nuestro, también estoy involucrando a mi hijo que tal vez no reza, a mi esposa, al vecino, a mi compañero de trabajo que no los llevamos bien. Sin embargo, cuando yo digo nuestro, también lo traigo a él a orar. Qué belleza. Dice que cuando decimos Padre Nuestro reconocemos ante todo que todas sus promesas de amor anunciadas por los profetas se han cumplido en la nueva y eterna alianza con Cristo. Hemos llegado a ser su pueblo, pero no solamente su pueblo, sino a ser su linaje, su hijo, pueblo elegido por Dios. Bueno, ahí dice también que gramaticalmente nuestro califica una realidad común a varios. No hay más que un solo Dios y es reconocido Padre por aquellos que por la fe en su Hijo único han renacido de Él por el agua y por el Espíritu. ¿No? Es decir, esa es la realidad de los hijos de Dios, de todos los bautizados, ¿no? En el 2794 dice que estás en el cielo, ¿no? Esto por ahí es lo más difícil de entender, porque creemos que esta realidad está fuera nuestra, ¿no? Es decir, como en un firmamento, sino al contrario, este cielo es lo que habita en nuestro corazón, ¿no? Es decir, esto es lo que la cercanía del cielo está en nuestra intimidad, en nuestro interior particularmente. Dice, con razón, esta palabra Padre Nuestro que estás en el cielo, dice, hay que entenderla en relación al corazón de los justos, en el que Dios habita como en su templo. Por eso también el que ora desea ver que reside en él a aquel a quien invoca. ¿No? Es decir, es experimentar. Nosotros siempre en la renovación, siempre decimos, le pedimos al Espíritu que nos regale una experiencia de su presencia, ¿no? Somos muy pedigüeños de eso, ¿no? Es decir, de experimentar, por ahí muchas veces decimos, sentir la presencia de Dios. Sin embargo, cuando nosotros somos conscientes de que esta es una realidad, que Dios ya habita en mí, hay un acto de fe que sobrepasa, que sienta o no sienta. Yo tengo certeza de que ese Dios está en mi corazón. ¿No?
qué bonito. Y eso es el cielo que nosotros tenemos. No está afuera, sino está dentro nuestro. ¿Mm? Nos invita a que nosotros seamos conscientes en esta oración y nos invita a tener una oración confiada siempre en Dios. No es que nos invita a que recemos mecánicamente. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Así, ¿cuántas veces rezamos el Padre Nuestro y parece que fuese una ametralladora, ¿no? Así, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos tomamos el tiempo para gustar en esta oración y en esta contemplación, la oración del Padre Nuestro, sería, digamos, prácticamente nuestra única oración. Así, más allá de que los momentos litúrgicos, ¿no? Es decir, la misa, de hecho, la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana, pero también el Padre Nuestro es la oración dominical por excelencia, ¿no? Es decir, dominical porque es la enseñanza de Jesús, el Señor, ¿no? Que nos invita a que seamos hijos confiados, ¿no? Es decir, muchas lecturas dice, si ustedes que son no son buenos, que son malos, no le dan no, que no son buenos, le dan cosas, no le dan cosas malas a sus hijos, cuanto más el Padre que está en el cielo, ¿no? Es decir, Dios es bueno en riqueza, en abundancia, ¿no? Poder orar siempre con la confianza filial de los hijos de Dios, a esa adopción por el bautismo, ¿no? Dice, después el catecismo va tomando las 7 peticiones, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es la primera de las 7 peticiones del Padre Nuestro? La primera digamos, las 3 primeras tienen que ver con santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, ¿no? Las 3 primeras peticiones los llevan a Él, a Dios. Es decir, tu nombre, tu reino, tu voluntad van a ser las 3 oraciones, ¿no? Es decir, nos invitan a salir de nosotros, ¿no? Es decir, ir hacia ese Dios, ¿no? Es decir, dice, santificado sea tu nombre. El término santificar no es solamente la acción de Dios que hace santa todas las cosas porque Él es el único santo, pero dice, sino sobre todo en un sentido estimativo, reconocer como santo, tratar de una manera santa, así es como la adoración, esta invocación, se entiende a veces como una alabanza y una acción de gracia, ¿no? Es decir, miren qué bonito poder rezar santificando todo lo que nosotros hacemos, como una alabanza a Dios. Esto es muy carismático Jesús, ¿no? Es decir, miren las cosas que nos enseña, ¿no? Es decir, primero a ser hijo, a decirle papá a Dios. Después empieza como a santificar el nombre. Y después dice, a ver,
venga a nosotros tu reino. No, Okay. santificar Sí, tu nombre. santificado es la primera. La segunda es Venga a venga a nosotros tu nosotros reino. tu reino. ¿Cuál es el reino que Dios quiere que venga a nosotros? El reino de Dios está ante nosotros, se aproxima. En el verbo encarnado, dice la palabra. El reino es Jesús. Es decir, que venga a nosotros tu reino. Que venga a nosotros ese Jesús que entró en la historia de la humanidad y que yo quiero encontrarme con él. Ahí está el reino de Dios. Cuando yo me encuentro con Dios, el reino se empieza a hacer vida. Imagínense, dice la palabra, dice acá, dice, incluso puede ser que el reino de Dios signifique Cristo en persona, al cual llamamos con nuestras voces todos los días y de quien queremos apresurar su advenimiento por nuestra espera. Como es nuestra resurrección, porque resucitamos en Él. Puede ser también el reino de Dios, porque en Él reinaremos. Pero dice, miren esto, el reino de Dios adviene en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. Es decir, ese reino que es Jesús habita en mí en la Eucaristía. Y yo no lo tengo que seguir buscando en otro lado. Lo tengo que buscar, por decirlo así, si ustedes me dicen dónde es, en la palabra, en el encuentro con Jesús y en la Eucaristía. Qué bonito saber que estoy gozando del reino de Dios. Cuando acepto a Jesús como Señor de mi vida y lo puedo vivir y expresar en los sacramentos, ¿no? Dice, esta petición es el Maranatá, el grito del Espíritu y de la esposa. Ven, Señor Jesús. ¿No? Es decir, que se haga presente. Ven, Señor Jesús. Dice acá una explicación que va tomando, dice, incluso aunque esta oración no nos hubiera mandado a pedir el advenimiento del reino, habríamos tenido que expresar esta petición dirigiéndonos con premura a la meta de nuestra esperanza. Las almas de los mártires bajo el altar invocan al Señor con grandes gritos. ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? En efecto, los mártires deben alcanzar la justicia al fin de los tiempos, pero Señor, apresura pues la venida de tu reino, ¿no? Es decir, todavía estamos esperando nosotros también la venida de su reino, ¿no? Pero ya la empezamos a vivir, no como algo que va a pasar en los últimos tiempos, que sí va a pasar, pero que nosotros nos anticipamos a vivirlo. Dice, en el Padre Nuestro también esto hace referencia a la venida definitiva del reino de Dios por medio del retorno de Cristo.
Dice, pero este deseo no distrae a la iglesia de su misión en este mundo, más bien la compromete, porque de Pentecostés, la venida del reino, es obra del Espíritu Santo, a fin de santificar todas las cosas, llevándolas a la plenitud de su obra en el mundo. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Y esa era la cita que a mí me impactó, ¿no? Porque lo estamos viviendo, o sea, digamos, a través del Espíritu Santo, ¿no? A ese reino. Y muy pocas veces somos conscientes de, de esa ese regalo tan grande que nos ha hecho el Señor, ¿no? Por eso Él decía de que Él venía a traernos paz, ¿no? Y después a través del Espíritu Santo a consolarnos, a llenarnos de gozo, ¿no? Y de cada uno de sus frutos. Sí, yo justamente lo había notado, por eso había levantado la mano. Ah, bien, bien. Perdón, pues yo por ahí no tengo como estoy del celu, no puedo ver. Dale, Y sí, por sí, no ahí, hay Germán, drama. si vos ves que alguien levanta la mano, por Dale, ahí sería bueno que... Perdón, estoy distraído, estoy pasando sí. la No, está asistencia bien. para no interrumpir. Pero sí, sí. No, digamos, si quieren con criterio, piden, levantan la mano, pero piden la palabra y nomás. Y me parece que Julio Sí, sí, por favor. no tiene drama con poder Acuérdense hacerlo. que a mí siempre me gusta un pequeño proverbio chino que dice, si quieres aprender, estudias, si quieres aprender mucho más, búscate un buen maestro, y si quieres aprender mucho, mucho más, enseña todo lo que sabes. ¿No? Es decir, ustedes saben un montón y todos tenemos deseo de aprender, todos los que estamos aquí, todos los que van a escuchar, así que el compartir de ustedes también nos enseña. Así que siéntanse con esa libertad de levantar la mano y decir, a mí me parece en esto tal cosa, compartir porque es lo que nos enriquece. ¿Mm? Con toda la libertad le pido. Dice, en el 2820 dice, discernimiento según el Espíritu, dice, los cristianos deben distinguir entre el crecimiento del reino de Dios y el progreso de la cultura y la promoción de la sociedad en la que están implicadas. Esta distinción no es una separación. La vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia y a la paz. ¿No? Es decir, lo plantea como una tarea nuestra, ¿no? Si esta es la contribución que nosotros hacemos al reino, ¿no? Es decir, no es algo que solamente la vivimos nosotros los cristianos en la iglesia o en la parroquia o en el grupo de oración, sino que es un aporte que tenemos que hacer a la sociedad toda. Y ahí toma la misión, ¿no? Es decir, que venga a nosotros tu reino, que Dios reine en toda la sociedad. Porque si no es como que es lindo que reine en mi vida y en la vida de mi familia y que a los demás le parto un rato, ¿no? Es decir, por decirlo así. Muchas veces estamos así porque pasa eso, ¿no? Es decir, cada uno cuida su quintita. ¿No? Y no entendemos que es misión y tarea de todo bautizado, que venga el reino de Dios a todas las personas. Por eso nuestro testimonio es importante. Esa es nuestra forma de vivir el reino de Dios en esta sociedad. Hacer presente a Dios ¿con qué? Con nuestro testimonio. Dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
¿Cuál es la voluntad del Padre? Ahí es otra pregunta. Es un texto bíblico. A ver si alguien puede compartir o por decirlo así, ¿cuál será la voluntad de Dios? Buenas. Habla Fiamma. Para Hola, mí Fiamma. es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bien. Primera de Timoteo 2, 3, 4. Es decir, ¿cuál es la finalidad y la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven. Todos. Todos. ¿No? Imagínense que nosotros tenemos una lista negra de que son los que le estamos pidiendo que le caiga un rayo, que le haga justicia, ¿no? Es decir, y sin embargo, nos dice la palabra que todos los hombres se salven. Wow. Así que los voy a tener que borrar de esa lista y pasarlo por este otro lado. ¿Sí? Sí, el Señor, Dios ya nos ha salvado, pero también es una decisión nuestra el querer, el decirle sí al Señor. Totalmente. Y de hecho también respeta la libertad del hombre, ¿no? Allí Vivi ha levantado la mano. Sí, ahí estuvo hablando Viviana, la que hablaba recién. Pensé que era Fiamma. No, Fiamma y después Viviana estuvo hablando. Pero sí, Vivi, y Dios respeta esa decisión del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque es el único regalo que Dios le ha hecho al hombre. Wow, escuchen bien. El único regalo que Dios le ha hecho al hombre es la libertad de elegir. Es decir, Dios no puede hacer nada en contra de nuestra libertad, solamente la respeta. La respeta. Solamente, podríamos decir, nos espera. Es decir, qué tremendo esto, ¿no? Decir que Dios, que es todopoderoso, que puede hacer todos los milagros, pero no puede ir en contra de mi sí o de mi no. La respeta. Y hasta en eso, podríamos decir, es obediente. Si yo le digo que en este tiempo, muchas veces a nosotros nos habrá pasado, que hemos andado como Pablo, persiguiendo a los cristianos, hasta que tuvimos la experiencia del encuentro con Dios, le pudimos decir sí a Él. Y la voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. 1 Timoteo 2, 3, 4 dice. Él dice, y en otros textos dice, Él usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan, pero respeta esa libertad. De hecho, Dios nos quiere que nadie se pierda. Pero leyendo acá, yo me veo la imagen de los dos ladrones que están al crucificado. No es decir, cuál es la actitud de uno y cuál es la actitud del otro. Y Dios respeta. Pero a este que le dice el buen ladrón, ¿qué le dice el buen ladrón? A Jesús. Tú no merecías. Te Eres aseguro inocente. Te aseguro que ¿Qué más? te aseguro que este día estarás conmigo en el paraíso.
Eso le dice Jesús. Pero ¿qué reconoce Se este reconoce buen pecador. ladrón? Se reconoce pecador y le dice que se acuerde de él. Bien, Se lo acuerde reconoce. de él. Tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Lo reconoce a él y se reconoce Lo pecador de él. reconoce, ¿no? Y se reconoce pecador, de hecho, ¿no? Sí. Y ahí es donde viene esta palabra de Jesús, ¿no? Hoy entrarás al reino de los cielos. ¡Wow! No le hizo falta la escuela de Reconoce que es formación del Jesús. EC. No le hizo falta el grupo de oración de la renovación, ¿no? No. Sino que viniera el reino de Dios a su vida, ¿no? Él hizo vida ese Jesús. Lo recibió en su vida y por eso, de hecho, goza de la presencia de Dios. Fiamma ahí está levantando la mano. ¿Sí? ¿Sí? No, que pensaba a partir de la reflexión del ladrón, que importante, y creo que es lo que más nos cuesta, reconocerlo a Dios en nuestra vida, porque no podemos dar ese paso de confiar en nuestra vida si no lo reconocemos a Él y no lo identificamos como alguien interesado en salvarnos, ¿no? Por ahí es como que reconocemos, porque hay como una racionalidad que por ahí nos engaña, ¿no? Es decir, mi razón cree, pero mi corazón está lejos, ¿no? De lo que cree, ¿no? Es decir, podemos decir, vieron que muchas veces a mí me pasa por ahí cuando uno le pregunta a la gente, decir, ¿vos creés en Dios? Sí, yo creo, y te tiene una imagen de un Dios totalmente distinto al Dios que nosotros creemos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Y escuchen bien esto, nuestro creer también tiene que ver con lo que cree la iglesia, no es lo que yo creo, ¿no? Mi creer tiene que coincidir con lo que cree la iglesia, ¿no? Y esa sería como la otra oración, ¿no? Es decir, creo en Dios Padre, ¿ve? Y ahí vamos de nuevo a lo que estamos leyendo, ¿no? Es decir, y eso es lo que es nuestra fe, es la fe de nuestra iglesia, de nuestros patriarcas, todos los que han venido antes que nosotros, ¿no? Es decir, la tradición de la iglesia, ¿no? Es decir, no es lo que yo creo, sino lo que la iglesia cree. Y yo me adhiero a ese creer de la iglesia. ¡Wow! Es distinto ya, ¿no? Ya no pasa por lo que yo creo, sino por lo que la iglesia cree. Y yo como parte de esa iglesia soy consciente de que esto es real. Y ahí está la iglesia como una madre guiándonos para poder llegar al Padre, ¿no? Y lo decimos en el credo, ¿no? Es totalmente. Pero muchas veces por ahí vieron que, vuelvo a decir, muchas de nuestras oraciones son oraciones mecánicas, ¿no? Son Es decir, rezos en lugar de oración. La oración, exactamente. digamos, es Nuestro una hermano evangélico conversación. nos dice, nosotros no rezamos, nosotros oramos. Oramos. Y hay una cuestión de que vos decís de la iglesia, ¿no? Pero fundamentalmente creo que tenemos que siempre tener presente la palabra, porque el catecismo también está hecho en base a cada una de las citas que están en la palabra. Las Sagradas Escrituras es la base de toda nuestra creencia y nuestra fe. Sin eso, nosotros no somos nada, porque allí está todo. Por eso es que la voluntad del Padre, que eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, la voluntad está
la palabra testamento es cuando uno deja un testamento, es nuestra voluntad, ¿no? Y nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son la voluntad del Padre representado antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? O sea, después de la venida de Jesús. Entonces, eso lo tenemos que tener presente, que si nosotros realmente queremos hacer la voluntad, es cumplir la palabra, es cumplir lo que Él nos ha dejado allí. Y que no es fácil, ¿no? Es decir, Ah, miren, hay una cita allí de que es de, creo que es de Juan, en donde dice que solo Jesús cumple la voluntad del Padre. Solo Jesús, ¿no? Por eso es que Él dice, ¿no? Hágase en mí tu voluntad y no la mía. bien, ¿qué es en el Getsemaní? ¿No? La oración que Jesús hace en el Getsemaní. ¿No? Es decir, Padre, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad, sino la tuya. ¿No? Es decir, confiar plenamente que la voluntad de Dios también es un bien para mí. ¿No? Lo que pasa es muchas veces nosotros, cuando tenemos, por decirlo así, una situación de dolor y de tristeza, nos cuesta hacer esa oración de la voluntad. ¿No? Es decir, que se haga tu voluntad. ¿Cuántas veces por ahí nos pasa que tenemos un diagnóstico de alguna enfermedad y nosotros decimos, Señor, sánanos? Y no somos capaces de decir, hágase tu voluntad, pero que yo en esta enfermedad sea motivo para mi santidad y la salvación de otros. Es decir, ¿cómo cambiaría si yo voluntariamente aceptara muchas veces la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces nosotros dudamos o por ahí decir, tenemos parientes enfermos con enfermedades terminales, que nuestra oración sigue siendo, Señor, sánalo? Pero que se haga tu voluntad. Claro, Claro. hay dos cuestiones ahí que digamos, bueno, nos estaríamos haciendo un poquito del Padre Nuestro, ¿no? Hay una cuestión, digamos, específicamente de que si Él vino a salvarnos, y Él nos dice, pedid y se os dará, ¿no? Entonces, si Él vino a salvarnos, a sanarnos, a liberarnos, todas esas cuestiones, digamos, o sea, vino Jesús por esas razones, ¿no? Entonces, sería una contradicción nuestra como hijos de Dios no pedirle también eso, porque está dentro de la palabra el pedir, ¿no? El tema es el siguiente. Si nosotros queremos pedir de acuerdo a su voluntad, tenemos que decir, Señor, obra en esta situación, en esta enfermedad, porque tú sabes cómo hacerlo. Y allí está nuestra confianza plena de que Dios tiene un propósito y Él es el que sabe el plan. Bien, puede dar para muchas interpretaciones, pero bueno, vamos a seguir con lo del Padre Nuestro, porque yo creo que es importante esto por ahí, ¿no? Decir, sí, ¿quién quiere hablar? Rosalinda, Sí, yo justamente estaba pensando en lo que estaba diciendo la señora, en que ya cuando pasan las cosas, por ejemplo una enfermedad, una situación que está afuera de nosotros, que no esperábamos ni demás, ya de por sí es la voluntad del Padre. Y me estaba preguntando justamente eso, la voluntad de Él, ¿cuál es? Que nosotros confiemos en Él, que Él tiene mejor, digamos, mejor respuesta a lo que nos está pasando y que nosotros confiemos de tal manera que lo que
estamos pasando siempre va a ser para un mejor bien de nosotros, me parece a mí, que va, yo pensaba que va por ese lado, ¿no? Y que muchas veces nos cuesta trabajar eso, la confianza en el Señor. No Y sé, y creo también, que la señora en cierta forma también me lo supo corroborar de que iba por ese lado, ¿no? amén, Peti. Mira, en Dolores Salvific, sí, nos invita a unir nuestro dolor, digamos, nuestro problema de salud, dice, al dolor que le falta a Jesús, ¿no? Es decir, por la santificación de la humanidad. ¿No? Es decir, yo puedo unir mi dolor al dolor de Jesús por la salvación de alguien. ¿No? Es decir, tanto en la enfermedad como en la dificultad, ¿no? Es decir, ofrecerle eso a Dios para la santificación y la salvación de alguien. Es decir, y toma un sentido totalmente distinto, ¿no? Es decir, y ahí es donde está, hágase tu voluntad, ¿no? Es decir, a lo mejor no se hace en mí, pero se hace en otro. Qué bonito, ¿no? Es decir, poder descubrir que la acción de gracia, cuando yo le permito a Dios que haga su voluntad, aunque sea una situación de dolor y de tristeza, también puede santificar y salvar a otros. Muchas veces, el Padre Cuen, mi Cristo roto de casa en casa, dice que, él dice, bendito cáncer o bendito accidente que me acercó a Dios. Es decir, muchas veces nos aleja de Dios alguna enfermedad, pero muchas veces esas situaciones de dolor, solamente, digamos, cuando no es nuestro, es de un tercero, un hijo o, o, o un familiar cercano, todos somos ateos de elegir a alguien hasta que se empieza a caer el avión, ¿no? Sí. Y volvemos a Dios. Y hay situaciones de dolor y de tristeza a donde nosotros empezamos a orar pidiéndole también a Dios que en el fondo se haga su voluntad. Normalmente, ¿cuál es la voluntad? Y la vida eterna, que vivamos eternamente. Pero no vivimos eternamente si no nos convertimos, ¿no? Es decir, por eso es importante que nosotros, nuestra oración siempre sea confiar, que se haga la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios es que nosotros nos salvemos. Todo pasa para la gloria de Dios. Solamente Dios puede hacer de cosas malas sacar cosas buenas. Solamente Él. Y gracias a Dios. Sí. Dice, después viene la parte que dice, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿no? Que en esta parte de la oración es como que parte como de una necesidad, ¿no? Una necesidad, podríamos decir, física, natural de todo hombre. Todo hombre experimenta esa necesidad de alimentarse, de comer, de lo cotidiano, ¿no? Es decir, y todo hombre tiene necesidad. Todo hombre tiene necesidad. ¿No? Dice, danos. Tenemos que, dice, es hermosa la confianza de los hijos que esperan todo de su padre. Dice, hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Y da a todos los vivientes, a su tiempo, su alimento. Jesús nos enseña esta petición. Con ella se glorifica, en efecto, a nuestro Padre reconociendo hasta qué punto es bueno más allá de toda bondad. ¿No? Es decir, Él se preocupa por todos los hombres, por lo cotidiano, por lo que cada hombre en lo cotidiano de su vida, es decir, acá no solamente el pan de la comida, sino el trabajo, la salud, acá viene todo esto, ¿no? Lo que decía vos, Lili, recién, que acá donde tenemos que pedir, no solamente con darnos nuestro pan cotidiano, este alimento, sino toda necesidad de
Hasta las espirituales, ¿no? O sea, Sí, digamos, ¿por qué? Porque justamente en la palabra dice, no solamente de pan vivirá el hombre, ¿no? O sea, también todo lo que hace a nuestro ser completamente, ¿no? O sea, alma, espíritu, todas esas, hay necesidades allí también. Dice, miren, dice en el 2830, dice, nuestro pan. El Padre que nos da la vida no puede dejar de darnos el alimento necesario para ella. Todos los bienes convenientes, materiales y espirituales, todos los bienes convenientes, materiales y espirituales. Dice, en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en esta confianza filial que coopera con la providencia de nuestro Padre. No nos impone ninguna pasividad, sino que quiere librarnos de toda inquietud agobiante y de toda preocupación. Así es el abandono filial de los hijos de Dios. Es decir, todos los bienes, tanto materiales como espirituales, en este periodo del pan, danos el pan, todos los bienes, dice, convenientes. Miren qué importante esa palabrita, ¿no? Que sea conveniente para nosotros. Es decir, ¿cuántas veces diríamos, uy, Señor, estamos pasando mal económicamente, que nos saquemos el kini y nos salve de esta situación económica? ¿Y será conveniente ganarnos el kini? Porque después muy probablemente, no sé si es conveniente, porque muy probablemente después entramos a servir al otro Señor, al Señor del dinero, y nos alejemos de aquel que nos dio todo, ¿no? Es decir, ¿qué es conveniente para nuestra vida? Y ahí es donde tenemos que discernir muchas veces, ¿no? Tanto material como espiritual. Danos el pan conveniente, material o espiritual, para nuestra vida y para la vida de nuestros seres queridos. Tendremos que pensar muchas veces, decir, ¿cómo es nuestro pedir ese pan cotidiano? ¿Pedimos lo que es conveniente o pedimos, por decirlo así, nos distraemos y pedimos otras cosas, ¿no? Qué bonito saber descubrir esto, ¿no? Es decir, que Dios nos dé la gracia de discernir qué es conveniente para nuestra vida. Es decir, por ahí decir, cuando hablamos de carisma, nosotros que estamos en la renovación o de dones, es decir, Señor, dame este carisma, dame este don. ¿Y será conveniente que yo lo tenga? Lo voy a hacer que ese carisma lo voy a poner a disposición de Dios para que crezca su reino o para que crezca mi reino. Es decir, miren qué fino estamos hilando, ¿no? Es decir, de cosas que son convenientes para nosotros, ¿no? Es decir, dones, carismas, y sin embargo, si no están al servicio de Dios, no es tan conveniente para el hombre. En Corintios hago una pequeña, perdón, no quiero demorarnos. En Corintios dice, ¿no? Todo está permitido, pero no todo es conveniente. Todo está permitido, pero no dejaré que me domine. Esto, digamos, es así, ¿no? O sea, digamos, tenemos que pensarlos en términos de Jesús, digamos, o sea, ¿qué es lo que pediría Jesús en ese momento? Quizás si él, digamos, estuviera pasando por nuestra situación, ¿no? O sea, para que así ser justamente ver si es conveniente o no, lo que estamos pidiendo. O sea, si tuviéramos el corazón tan como quiere el Señor, tan limpio, contrito, entonces, bueno, ahí podríamos realmente pedir lo que quiere el Padre.
Dice, para ir viendo esta, dice, el Padre del Cielo nos exhorta a pedir como hijos del cielo el pan del cielo. Cristo mismo es el pan que ha sembrado en la Virgen, florecido en Caná, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado a la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento celestial. Qué bonito, Señor, danos siempre ese pan. ¡Guau! ¿No? Decir, qué bonito el pan que es Jesús mismo, el que le da todo sentido a nuestra vida. Y acá en los artículos que siguen, en el 2838 y los siguientes, es algo que nosotros trabajamos muy bien, o al menos intentamos trabajar bastante bien, esta que dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo creo que si hay algo que la renovación trabaja, y lo trabaja muy bien, es esta cuestión del perdón, porque sabe que es fruto de sanación. Vamos a decir, dice en el 2832, dice, esta petición es sorprendente. Si solo comprendieras la primera parte de la frase, perdona nuestras ofensas. Nosotros hemos sido perdonados. Es decir, dice, perdona nuestras ofensas, podría estar incluida implícitamente en las 3 primeras peticiones en la oración del Señor, ya que el sacrificio de Cristo es para la remisión de los pecados, pero según el segundo miembro de la frase, nuestra petición no será escuchada si no hemos respondido ante a una exigencia. Nuestra petición se dirige al futuro, nuestra respuesta debe haberla procedido. Una palabra las une como a nosotros mismos. Sí. Perdona nuestras ofensas como, ahí está la palabrita, el cómo también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Y a mí, si hay un texto que me ha llamado mucho la atención, en este momento me lo sé de memoria, pero no me sé dónde está, es la de aquel que el rey le perdona lo que le está debiendo, le perdona todo lo que le debe, y que cuando sale se encuentra con alguien que le debía unas moneditas, por decirlo así, y lo manda a encarcelar hasta que le pague lo que le debe, ¿no? Es decir, y el rey se entera y dice que lo manda preso, ¿no? Que en realidad yo lo entiendo de esta manera, ¿no? Es decir, muchas veces cuando yo no perdono, yo soy el que automáticamente me condeno y me quedo preso. Cuando yo no perdono, automáticamente yo mismo me sentencio a una condena de estar preso de una herida. ¿Cuántas veces nosotros estamos presos de heridas que nos han causado nuestros hermanos? ¿Cuántas veces nos cuesta perdonar? Es decir,
Y lo han escuchado un millón de veces esto, decir, yo perdono pero no olvido. Y si no olvidar, normalmente no se trata de eso, de no olvidar. El perdón está lejos de eso. El perdón está en recordar sin dolor. Cuando yo perdono, recuerdo sin dolor lo que pasó. Miren la diferencia. No quiere decir que yo me haya olvidado de lo que el otro me hizo. Pero perdonar es quitarle la pena al otro, o decir la condena al otro, ¿no? Es decir, el ejemplo básico que a mí me gusta siempre tomar del perdón es el atentado de Juan Pablo II. Él tiene una actitud de perdón, va, lo visita, lo absuelve, le da el perdón. ¿Por qué? Porque él no podría vivir, Juan Pablo, maestro, con ese rencor, y tiene que ser un ejemplo para nosotros. Él perdonó a aquel que intentó quitarle la vida. No quiere decir que yo lo perdone, el otro tiene que cumplir una pena, por eso cumplió los años de prisión. No es decir, yo lo perdono, ¿por qué? Porque me libera a mí de esa pena. Porque muchas veces nos pasa que nos cuesta perdonar y llevamos toda nuestra vida arrastrando una pena, encerrado en un dolor por no haberlo animado a entregársela a Dios. Perdona, dice, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Juan es bravo cuando dice, si dice que amas a Dios que no ve y no amas a tu hermano que ves, eres un mentiroso. Chao. Es decir, yo puedo pedirle a Dios que me perdone, y sabemos que muchas veces lo que nosotros hemos hecho es más grave que muchas veces lo que nos hizo nuestro hermano con el cual estamos enojados. Y sin embargo, Dios, que es un Dios de misericordia, un Dios bondadoso, un Dios generoso, ya nos perdonó. Y nos invita como nosotros, pero ese cómo tiene que ser al estilo de Jesús, como Jesús perdonó. Hasta en el momento de la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El cómo yo perdono no tiene que ser a mi modo, sino al modo de Jesús. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? ¿Alguien se acuerda más o menos de cómo es el texto? ¿Lo podemos compartir? No hace falta que lo leamos, pero sí lo esencial del mensaje. ¿Se acuerdan? Vamos, a alguien que se anime, que cuente cómo empieza la lectura del hijo pródigo. Marta, ¿sí? Pon el micrófono. Ahí está, ahí se escucha. ¿Sí? Ah, bien, bien. Bueno, es un papá con sus hijos y uno de ellos se le exige que le dé la herencia y el papá se la da y el hijo se va con esa herencia y bueno,
despilfarra todos y pierde todo, se queda sin nada y la está pasando muy mal. Pero y ahí dice él, pero si mi padre tiene de todo para que yo pueda sobrevivir para vivir bien. ¿Cómo es? Y entonces él piensa, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Algo así es. No merezco ser hijo tuyo, pero le pide perdón. Piensa en pedirle perdón. Vuelve a la casa y el papá, cuando lo ve, lo recibe con mucha alegría, le pide perdón, le perdona y organiza una gran fiesta, pero a uno de sus hermanos le molesta esta fiesta, este recibimiento que el papá ha hecho con su hijo perdido. Y algo así también dice, oh hijo, estabas perdido y te he vuelto a encontrar. Y bueno, lo abraza, le perdona. Lo recibe con mucha alegría, con un gozo que no sé si nosotros haríamos lo mismo. Gracias. Gracias, Marta. Es verdad, ¿no? Es decir, miren que hay que perdonarle a un hijo que nos pide la herencia. Es decir, porque en el fondo ese hijo le está diciendo, vos estás muerto para mí. Porque las herencias se reciben una vez que los padres han muerto. Punto número 1. ¿Mm? Es dura la palabra, ¿no? Es decir, por ahí en los detalles de esto, ¿no? Es decir, ¿quién recibe una herencia? Y la recibimos cuando se murieron. Y este hijo le dice, bueno. Y el padre le dice que se la da. Y que se va. Y cuando tiene necesidad, ¿qué necesidad es la que tiene primero? De alimentarse. La comida. ¿No? Es una necesidad básica. Después que no le quedó nadie, porque al principio estaban todos. ¿No? Era, podríamos decir, vieron como recién decíamos, a ver, si todos los bienes son convenientes, materiales y espirituales. ¿Fue conveniente recibir la herencia en este momento? No era conveniente recibir la herencia en ese momento. ¿Qué pasó? La recibió la herencia y ¿qué pasó? Se olvidó de quién era el padre. Se fue, malgastó, le sirvió al Señor dinero, que es lo que tenía, que es lo que compraba, el afecto, el cariño, las jodas, las mujeres, todo lo que podía comprar el dinero. Hasta que se acabó. Y se tuvo que ir a buscar un trabajo, alimentar puercos, cerdos. Que él se quería, aunque sea, alimentar con lo que le daban a los cerdos. Y ahí se acordó. ¿No? Es decir, ¿cuántas veces nosotros nos acordamos, cuando estábamos en nuestro chiquero, de Dios? Y dice que él pensó, lo primero que piensa, tiene necesidad, primero una necesidad, y después dice, en la casa de mi padre hay pan de abundancia. Iré y le diré, perdóname Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Imagínense si este papá no lo hubiera perdonado. Seríamos como nosotros. Gracias a Dios, este es el papá de la misericordia, ¿no? Nosotros lo primero que le hubiéramos dicho es, jodete, yo te dije lo que te iba a pasar, ¿no? Porque nos saldría eso, al papá humano. Sin embargo,
Dice la palabra que todos los días salía este padre al borde del camino. Y cuando lo vio, lo abrazó. Así es Dios con nosotros. Dios perdona nuestros pecados, abraza nuestras miserias, porque es papá y nos ama. Dice que mandó a revestirlo, calzó sus pies y puso un anillo en su mano y mandó a matar el cordero engordado. El revestirnos nos devuelve la dignidad de hijo de Dios en esta relación filial. Nos calza para que andemos por el buen camino, yo soy el camino, para que andemos por la senda de Jesús. Y pone una alianza, dice, con la diferencia de que cuando pone Dios la alianza, Dios no rompe la alianza. Dios es un Dios de fidelidad. Y manda, dice, a hacer una fiesta, a matar el cordero engordado. Hay fiesta en el cielo por un hijo nuestro que se convierte en la tierra, por un pecador que se convierte. Jesús es el cordero también, que se nos da a nosotros cada vez que nosotros nos reconciliamos. Cada vez que nosotros experimentamos el perdón de Dios. ¿Cuántas veces por ahí nos vamos a comulgar? Porque sentimos que estamos en faltas con Dios. Sin embargo, Dios ya nos perdonó. El sacramento es para tomar conciencia de nuestra pequeñez y nuestra fragilidad. Y la reconciliación es para que nosotros trabajemos el propósito de enmienda, no para que nos quedemos en el pecado. El perdón de Dios en el sacramento de la reconciliación es para que nosotros trabajemos nuestro propósito de enmienda, algo que hemos dejado de hacer. ¿Por qué? Pues si yo trabajo el propósito de enmienda, yo puedo perdonar a aquellos que me han ofendido. Me puedo reconciliar con aquel que me ha herido. Puedo tener gesto de cariño con aquel que me ha tratado mal. O con aquel que yo he tratado mal. Al contrario, así falta de caridad. Propósito de enmienda, tener un gesto de cariño. Es un signo de saber perdonar al otro también. De poderlo hablar, de poderlo dialogar. Nosotros muchas veces nos cerramos y nos distanciamos del otro, pues decimos, este no va a cambiar más. El que tiene que cambiar soy yo. Yo soy el que creo en Jesús. Yo soy el que dice, santificado sea tu nombre, y le pido que santifique mi vida. Es decir, yo soy el que conozco quién es Dios, que es papá, que quiero que venga su reino en mi vida, que se haga su voluntad. En esto consiste el Padre Nuestro, es esta oración tan hermosa que nosotros tenemos, que tiene un montón de riqueza y que por ahí muchas veces no le encontramos, digamos, o sí le encontramos el sentido, digamos, de esta oración que Jesús nos enseñó. Pero nos enseñó el Maestro.
Sí, es la oración por excelencia. Es decir, imagínense, después sigue con otra parte que dice, no nos dejes caer en la tentación. Y la tentación muchas veces es esto, es no perdonar al otro, vivir con rencor. Más allá de que no es que Dios nos anda tentando, no. Pero muchas veces nosotros tenemos esta tentación de sentirnos todopoderosos por ahí. Dice, esta petición llega a la raíz de la anterior, pues que nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. Traducir en una sola palabra del texto griego es difícil. Significa, no permitas entrar en, no nos deje sucumbir a la tentación. Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta petición implora al espíritu de discernimiento y de fuerza. Sí. No nos dejes caer en la tentación. Es decir, que venga al auxilio nuestro el Espíritu Santo. Que no nos deje caer en la tentación de que nuestro corazón se llene de rencor con otros. Que antes, que cuando yo empiezo a descubrir o esto que cuando yo veo que ya no puedo perdonar, yo ya tengo que pedirle a Dios que venga en mi auxilio. Que no me deje caer en la tentación de quedarme mucho tiempo en este rencor, de no poderlo perdonar. Pues si no perdono, no puedo ser libre, no puedo vivir como un hijo de Dios libre. El que se deja amar y que se llena del amor de Dios, que también irradia el amor de Dios con el otro. Pero tengo que pedirle a Dios esa gracia de la acción del Espíritu Santo, que venga a ayudarnos, que no nos dejes caer, es una súplica en la tentación. Después viene y dice, no nos dejes caer y líbranos del mal. Dice que la última petición al Padre Nuestro está también contenida en la oración de Jesús. No te pido que los retire del mundo, sino que los guarde del maligno. Juan 17:15. Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es Él, nosotros, en comunión con toda la Iglesia y para la salvación de toda la familia humana. La oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación. Nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo en comunión con los santos. Orar, mi oración unida a la de Dios, unida a la de Jesús, es de salvación para los demás. No solamente mía, no solamente que me libre del mal a mí, porque si yo caigo en el mal, mi pecado tiene una consecuencia social. ¿Entienden? ¿Entienden eso? Mi pecado tiene una consecuencia social.
Y si Dios nos libra del mal, no me deja caer en la tentación y me libra del mal, más que seguro que Dios está obrando en bien del otro, de mi esposa, de mi hijo, de mis compañeros de trabajo, de mis amigos, de los que no son mis amigos. Porque si yo caigo en el mal o soy tentado y peco, de hecho que somos pecadores, mi pecado tiene consecuencia social. ¿Mm? Dice, en esta petición en mal, en el 2851, dice, en esta petición en mal no es una abstracción, sino que esta designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo o diabolos, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Es decir, caer en la tentación y caer en el pecado y librarnos del mal es no hacer la voluntad del coludo, en resumidas cuentas, que nos quiere separar de Dios. Diablo viene de ahí, ¿no? Es decir, el que divide, el divisor, el que nos quiere separar de la gracia de Dios. Cuando nosotros, no ustedes, nosotros todos, podamos descubrir que detrás de cada tentación hay una persona, que es el diablo, tendríamos miedo, sinceramente, de pecar. Y sin embargo, por ahí no lo damos cuenta. Hace muchísimo tiempo, aprendí que el diablo es tan inteligente, dice que cuando vamos a pecar nos quita la vergüenza. Y nos lo devuelve cuando queremos ir a confesarnos. Y vos muchas veces le preguntas a la gente por qué no se confiesa, y mucha gente te dice, porque tengo vergüenza de lo que le voy a decir al cura. Tenemos que ser hijos de Dios, con esa gracia de poder discernir ante la tentación, porque ante esta tentación, si yo caigo en esta tentación, también caigo en el mal. Líbranos del mal, ¿no? Y el mal no es de Dios. Es permitido por Dios, pero no es de Dios ni querido por Dios. Yo no sé cómo están ustedes. A mí me pareció que ha sido cortito, pero veo que llevamos 1 hora y 43 minutos y la verdad, yo estoy sorprendido y los veo que están, no sé si están muy aburridos, están dormidos, pero los veo como que seguiríamos. Pero bueno, me parece que ya estamos, líbranos del mal. Y esa es la parte final, ¿no? Es decir, pero yo le invitaría a que ustedes lean el catecismo, ¿no? Es decir, y que lo oren, ¿no? Es decir, yo creo que hoy, yo les voy a decir, voy a ser honesto, ¿no? Cuando Germán me dijo, te animaba a dar el Padre Nuestro, en un principio era otra enseñanza y después era como para noviembre y después me llamó hace 20 días y me dice, no, es para ahora. ¿Viste cómo es esto, Julio? Y cuando me dio la cantidad de artículos, así es, y me dice,
de los artículos 2759 al 2865, yo saqué la cuenta y nada más 106 artículos. Wow, digo yo, es un montonazo. Y empecé a leer, primero empecé a leer el catecismo, después busqué otras reflexiones. El Papa, ahí, sí, después si quiere se lo mando a Germán y que Germán lo pueda publicar. El Papa Francisco tiene todo hecho una catequesis sobre el Padre Nuestro, está muy bonita, muy bonita, también la leí. Y todo lo que fui leyendo, lo único que provocaba en mí era orar, ¿no? Era aprender a orar nuevamente con esta oración, ¿no? Ojalá pueda haberle transmitido esto, es decir, me gustaría que se queden con esto, ¿no? Es decir, no lo sirve de nada saber, si no sirve, no es que no lo sirve de nada, saber por ahí artículos concretos del catecismo, si no lo aterrizo en mi vida. Para mí ha sido un desafío, soy honesto, ha sido un desafío poder preparar esta enseñanza, este momento de compartir. Y estoy levantado toda la mañana renegando con mi computadora, armando escribiendo. Cambié como 3 computadoras porque ninguna, la que me andaba el Drive no me andaba el Word, y la que me andaba el Word no me andaba, y así estuve escribiendo en un cuaderno y todo. Y sin embargo, Dios me llevó a esto, ¿no? Decir, de tratar de compartir y hacer la oración al Padre Nuestro. Si tienen, yo después le voy a mandar una tareita que tiene que ver, digamos, con lo que Dios también nos ha regalado en este momento, ¿no? Y yo los quería invitar, no sé, Germán, si puede ser, aunque sea 5 minutitos, que ellos puedan abrir su micrófono y del Padre Nuestro, de lo que hemos visto del Padre Nuestro, hacer como una pequeña oración de lo que Dios, en este Padre Nuestro que hoy hemos compartido, le ha dejado en su corazón. No es necesario que lleve el orden del Padre Nuestro, sino cada uno decir, abre el micrófono y como forma de oración lo comparte y nos unimos todos a ese momento, si les parece. No sé qué decir, Germán. Sí, no tengo ningún inconveniente. ¿Se suman? El que quiera puede abrir el micrófono. Perdón, Julio, yo quiero ver en la página, o sea, en el catecismo del tema del Padre Nuestro, porque ahí de Germán subió, pero no lo agendé. El número 2759. 2759. Sí, al 2865. ¿2007? Sí, 2759 al 2865. $2.759 al 2.865. Está compartido en el grupo, está en el WhatsApp ahí del grupo. Sí, perdón, sí. La última, sí. ¿Necesitas? Bueno, a mí lo que me pegó es que venga tu reino. Porque nunca lo había pensado así, ¿no? Que es Jesús el reino. Eso me dio el corazón. Gracias, Lili.
Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Viviana? Bien, bien, perdón que no había prendido la cámara, pero los estaba escuchando. Bueno, quiero compartir, hágase tu voluntad, para que podamos siempre ser dóciles a la voluntad de Él y comprender, aunque no nos guste, no lo aceptemos a veces, poder hacer la voluntad de Él y aceptarla con alegría. Amén. Yo me sumo con Vivi. Gracias, Vivi. Yo me sumo con Vivi. Amén. Silvana había levantado la mano. Sí, ¿qué tal? Bueno, a mí me quedó mucho el tema del perdón, ¿no? Que recordar sin dolor, porque muchas veces decimos, ya perdoné, pero bueno, me viene esa cosa, ¿no? Que realmente no, hasta hay veces confesamos y nos sigue quedando, o sea, el no tener esa convicción total de que ya estamos perdonados y que yo debo perdonar. Eso me quedó. Y que es un llamado también al discernimiento, a la voluntad, que ahí, bueno, nosotros que con el carisma del discernimiento, la verdad que es tanta ayuda para nosotros, ¿no? Así que bueno, yo me quedo con eso. Gracias, Silvana. Yo me quedo con el Padre Nuestro, ¿no? El que me hizo reflexionar hoy, que es no solo mío, sino es de todos aquellos que no pueden o no sienten eso de creer en que Él existe, aquellas personas que creen que sí creen en Jesús, pero no en Dios, que focalizan en la naturaleza o en las estrellas, ese Padre que yo quisiera o que yo desearía también de que compartirlos con ellos, ¿no? En ese Padre en el que nos podemos tomar de la mano y confiar que siempre vamos a estar bien, ese Padre que cuando lo conocemos nos entusiasma, nos llena el corazón, nos cambia la vida, y que a veces ese otro es el que está al lado mío, es mi hijo, es mi hija, es mi hermano, es mi vecino, que lo veo que no está pasando por buena situación, que pierde la esperanza y que la tiene ahí y que no puede, no es que no quiere por ahí, es que no puede, es que no tuvo el encuentro privilegiado que hemos tenido por ahí nosotros con él. Me quedo con ese, para seguir orándole, pidiéndole justamente de que Él ayude, que el Espíritu Santo ayude a abrir el entendimiento, los corazones, o lo que tenga que abrirse, para que ellos puedan tener un encuentro verdadero con Dios. Gracias, Peti, muchas gracias. Yo lo que quiero compartir que desde que el Señor nos dé fuerza para cumplir su voluntad, porque por ahí vos estás pasando un momento difícil, emocional, con tu matrimonio o con tu familia, y vos haces, digamos, discernimiento, pero no podés tomar la decisión adecuada, porque no tenés la fuerza, porque no tenés, lo que sea, ¿no? Vieron de que rezamos el rosario y muchas veces dicen, Señor, danos fuerza para cumplir tu santa voluntad. Y estar dispuestos a aceptar esa voluntad, que no es la mía. Eso. Gracias, Vivi. Bueno, permiso, yo estoy un poquito afuera de la formación permanente, pero cuando lo que me invitó a abrir el audio y a unir es el Padre Nuestro, que no es mío, sino que es de todos, y el líbranos del mal. Sabemos que el mal viene muy envuelto, muy de sorpresa en algo que es de Dios y no es de Dios. Entonces fueron las cosas que me llegaron. Y gracias por permitirme estar en la reunión. Gracias a vos.
¿Alguien más? Bueno, líbranos, Señor, de pedir cosas de que realmente no sean convenientes para mí. No solamente del mal, sino que también de mí misma, a veces de mi mismo ego, ¿no? O sea, que me libre de ese ego, de que quiere otras cosas, y por esa razón, digamos, a veces pido cosas de que no deben ser. Gracias, Lili. ¿Sí? Te escuchamos. Margarita, si querés, podés hablar. Sí, para mí hacer siempre la voluntad del Señor, por más difícil que sea la situación. Gracias. Gracias. Viviana. Sí, a mí lo que me llegó es que Padre nuestro, que estás en el cielo, está en nosotros. Conocerlo me ha costado bastante le tengo, o que he tenido, mejor dicho. Estoy más, siempre se lo menciono, Jesús, el Espíritu Santo, pero bueno, es nuestro Padre, realmente me ama, nos ama a todos. ¿Y con qué amor? Eso es lo que me tocó. Gracias, Vivi. ¿Piama? Yo compartir que me ha pasado lo mismo que vos, Julio, cuando empecé a leer los primeros artículos era como una invitación de Dios mismo hablándonos al corazón, invitándonos a hacer esa plegaria que hizo Jesús, que es el verbo encarnado, a hacer a la manera de Él, y haciendo a la manera de Él vamos a poder, también me llevo esto de perdonar, y cómo nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque siempre nos olvidamos de esa parte. Y fue muy revelador para mí cuando dijiste que la tentación es no perdonar al otro, porque uno lo normaliza tanto, en mi caso es tan normal y me justifico, uno se justifica, no, porque él me hizo, yo no lo perdono, pero ignoramos el daño que hace a nuestro corazón y lo que nos cierra a la misericordia de Dios. Y es muy importante y revelador eso, así que gracias, me llevo eso hoy. Bueno, para cerrar, los invito a que cerremos nuestros ojos y ahí donde estemos, decir esa palabra tan bonita, Abba, papá, papá. Pedirle a este Dios que aumente nuestra fe, que le creamos que somos sus hijos, que Jesús nos hizo hijo de Él por su gracia, que nos dio la alegría de compartir a un mismo Dios que es papá de todos. Y a ti, papá Dios, te pedimos que vengas a sanar en esta tarde toda imagen errónea de papá, toda imagen terrena que tengamos de papá, que podamos descubrir la inmensa ternura y misericordia de nuestro papá Dios. Que nos regales en este tiempo
de formación, de crecimiento, pero sobre todas las cosas, en lo cotidiano, de decir Abba, papá, como una ejaculatoria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y le vamos a pedir a María, que ella siempre escuchó a Dios, la palabra de Dios, lo escuchó a Jesús decir que venía a hacer la voluntad de su papá, que ella también nos enseñe a hacer la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor nos bendiga y nos proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por tu servicio, el esfuerzo de hoy. Creo que ha sido un hermoso encuentro. Este encuentro, si Dios quiere, la tecnología no nos falla, va a quedar grabado, así que se va a subir a las plataformas correspondientes. Y bueno, los vamos a compartir en el grupo para el que lo quiera revivir, repasar, hacer el trabajito. Y también una particularidad, no sé si saben, pero en este tiempo litúrgico también estamos con el tema del Padre Nuestro, ¿no? Entonces, bueno, Dios no es un Dios de casualidades, sino todo lo contrario, es un Dios de voluntades y ha querido que esto sea hoy, ¿no? Así que bueno, reforzamos esa situación también. Muchas gracias a todos, nos estamos viendo, Julio, muchas gracias. Y bueno, a seguir adelante y vamos con la formación. Y ahora con ya los 4 módulos dictados en el primer cuatrimestre, vamos a ya encarar el trabajo del primer cuatrimestre. Así que bueno, ahí lo vamos a mandar en breve. Desde ya muchas gracias, muchas bendiciones. Un lindo sábado. Y buen fin de semana. Chao, linda tarde. Bendiciones. Chao, gracias. Chao. Chao, bendiciones para todos. Gracias. No se sabe la fecha todavía. ¿En julio? Sí, le vamos a dar por lo menos 1 mes y medio para que lo puedan completar. Sí. No te preocupes por eso. Gracias, Julio. Chao. Gracias, Vivi. Gracias, nos vemos. Un gusto verlos. Gracias.